No hay lugar para ti aquí, ni tampoco comida, me espetó mi yerno mientras dejaba un plato de plástico con sobras en el suelo durante nuestra cena de acción de gracias. Esperaba calidez familiar, pero en su lugar recibí humillación frente a desconocidos. Me di la vuelta y me marché sin pronunciar palabra. Al día siguiente lo lamentaron, porque mi venganza silenciosa comenzó a destruir su mundo. Antes de continuar, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás. Los coches desconocidos en mi entrada me hicieron detenerme. Eran 3, estacionados en ángulos descuidados, como si sus dueños no pensaran quedarse mucho tiempo. Miré mi reloj, las 5 en punto. Caminé hacia la puerta de la casa que había construido con mis propias manos hacía 30 años. Toqué. Voces dentro. Risas, el tintinear de copas. Nadie respondió. Volví a tocar. La puerta se abrió de golpe. Leonard llenaba el marco. Alto, de más de 1,80 m y de hombros anchos, llevaba un suéter que probablemente costaba más que el pago mensual de mi camión. No se apartó. «Llegas tarde», dijo. «Estoy justo a tiempo, en realidad». Echó un vistazo por encima del hombro y luego me miró, como calculando algo. «Estamos en medio de todo». Henrietta me invitó a las 5, respondí con voz serena. «Son las 5», insistí. Encogió los hombros y finalmente se movió, pero no con hospitalidad, sino con tolerancia. Entré en mi propia casa y me detuve. El comedor estaba lleno de desconocidos, 8 o 9 personas que nunca había visto, todas sentadas alrededor de la mesa que yo mismo había restaurado la primavera pasada. Gente joven, de la edad de Leonard, sosteniendo copas de vino y mirándome con curiosidad leve, esa mirada que se le da a un pariente mayor que se pierde en medio de una fiesta. Henrietta salió de la cocina con un cuenco en las manos. Mi hija, 35 años, aún hermosa como su madre lo fue. Las mismas facciones marcadas, la misma manera cuidadosa de moverse. Me vio y apartó la mirada. «Feliz día de acción de gracias, cariño». «Hola, papá», respondió casi en un susurro. Leonard pasó a mi lado, rozando mi hombro a propósito. «Estamos por empezar a comer. Llegaste en un momento incómodo». La invitación decía a las 5, repetí. Observé la mesa contando las sillas. «Son las 5». Uno de los amigos de Leonard, un hombre de unos 30 años con barba, alzó su copa de vino en un gesto que no supe si era burla o cortesía. Una mujer junto a él susurró algo y ambos sonrieron. Miré los platos: pavó en el centro, puré de batatas, cazuela de judías verdes, panecillos. Cada silla ocupada, cada puesto reclamado. ¿Dónde debería sentarme?, pregunté. La pregunta quedó flotando. Leonard ladeó la cabeza, fingiendo examinar su propio acomodo. «Buena pregunta». Alguien rió con nerviosismo. Una mujer con suéter rojo dijo: «Podemos apretar un poco y agregar otra silla». «No es necesario», respondió Leonard, con la satisfacción cruel de quien está a punto de rematar su broma. «Tengo el lugar perfecto». Entró a la cocina. Escuché el ruido de los gabinetes, algo de plástico raspando. Henrietta permaneció inmóvil junto a la mesa, con el cuenco aún en las manos. Nuestras miradas se cruzaron por un instante antes de que bajara la vista. Leonard regresó con un plato de plástico, de los baratos, blanco y con un borde débil, del tipo que se usa en un picnic infantil. Pasó frente a la mesa, ante todos sus amigos que lo observaban con expresiones inciertas, y lo colocó en el suelo, junto a la puerta de entrada. Justo ahí, sobre el piso de madera que yo mismo había instalado. Luego volvió a la mesa y empezó a servir. Tomó la cuchara de servir del pavó y dejó caer pedazos secos sobre el plato de plástico. Añadió una cucharada de salsa solidificada y algo de relleno que ya estaba rancio. Se movía con método, como si lo hubiera planeado. Colocó el plato otra vez en el suelo, se enderezó y sonrió. «Aquí está bien para ti». Nadie se movió. La habitación se llenó de un silencio denso, solo roto por una respiración incómoda. «¿Qué estás haciendo?», pregunté.
Dándote exactamente lo que mereces, contestó Leonard, cruzando los brazos. Siempre dijiste que no eras exigente. El hombre de la barba soltó una risa corta, luego se contuvo. Leonard lo miró. ¿Te hace gracia ver cómo la familia cuida de la familia? Miré a mi hija. Estaba mirando su propio plato, sujetando el cuenco con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Sus labios apretados. Ella sabía. Sabía lo que iba a pasar y no dijo nada. Ese silencio me dolió más que cualquier humillación. Miré el plato de plástico, con su montón de sobras, colocado justo donde se pondría la comida de un perro. La casa emitía los sonidos familiares de siempre, el clic del horno, el zumbido del refrigerador. Sonidos que había escuchado durante 3 décadas. Yo había construido esa mesa, pagado por la comida. Era dueño de cada ladrillo de esas paredes. El viejo Oulten habría pedido disculpas. Habría bromeado, habría salido al camión a comer en paz. Cualquier cosa para evitar el conflicto. El viejo Oulten habría llevado el plato afuera y fingido que su yerno no era un hombre cruel y que su hija no era una cobarde. Pero algo dentro de mí había cambiado. Algo se volvió duro y frío mientras observaba la actuación de Leonard. Miré una última vez a Henrietta. Ella aún no podía mirarme a los ojos. Me giré y caminé hacia la puerta. Sin gritos, sin súplicas. Solo un paso tras otro, la espalda recta, la cabeza en alto. Detrás de mí escuché el ruido de las sillas moviéndose, una garganta aclarada. Abrí la puerta y salí al porche. Antes de que se cerrara por completo, escuché las risas regresar, fáciles, aliviadas. La fiesta continuaba. Me quedé un momento bajo el frío de noviembre. Las llaves en el bolsillo, las llaves de la casa de la que me habían echado, las llaves de la propiedad que aún me pertenecía. Subí a mi camión y no lo encendí de inmediato. A través de la ventana del comedor los vi comer, pasar los platos, servir más vino. Leonard recostado en la cabecera, diciendo algo que hizo reír a todos. Mis manos se aferraron al volante. Las luces de la casa brillaban cálidas contra el cielo oscurecido. Giré la llave y me marché, pero algo se quedó atrás, el peso de haber intentado mantener la paz demasiado tiempo. Para la mañana siguiente, sabía que ese peso desaparecería. No recuerdo el trayecto de regreso. Un momento estaba saliendo del camino de entrada y al siguiente me encontraba en mi cocina, aún con las llaves del camión en la mano. Mi apartamento, modesto y ya pagado, era mío. Pero esa noche se sentía vacío de una forma nueva. Llevaba aún la chaqueta puesta, los buenos zapatos. Me quedé mirando la nada. No, no era la nada. Miraba los años de decisiones que habían terminado en un plato de plástico en el suelo. Sobre la encimera había una bolsa del supermercado, la comida de Acción de Gracias que había comprado esa tarde, pollo asado, puré de patatas, salsa de arándanos, todo cerrado aún. La había olvidado por completo. La dejé ahí y me senté en la mesa de la cocina. Saqué el portátil. Las horas siguientes tuvieron una claridad extraña, como si mi visión se hubiera agudizado. Abrí la aplicación del banco, revisé 4 años de movimientos y fui destacando mentalmente las transacciones. Vivienda sin alquiler. La casa en la que vivían tenía un valor de mercado de $1.500 al mes. 4 años, $72.000. La inversión empresarial, la startup tecnológica de Leonard que iba a revolucionar algo, según él. Le había extendido un cheque por $80.000. Él había firmado un pagaré, oficial y notariado. Ese documento estaba en mi archivador. Préstamos más pequeños. Ayuda con deudas de tarjeta, reparaciones del coche, facturas médicas que supuestamente su seguro no cubría. Sumé todo. Otros 15.000, tal vez más. El total se asentó en mi mente como una piedra, $175.000, como mínimo. Me levanté y abrí el archivador. Encontré el pagaré en una carpeta rotulada Negocio Leonard, con mi caligrafía ordenada y esperanzada. El papel aún nítido, las firmas claras, firmadas, fechadas, con testigo.
En la siguiente carpeta estaban los documentos de propiedad, la escritura de la casa en la que ellos vivían, a mi nombre únicamente. La había comprado como inversión de alquiler hacía 20 años, la mantenía en buen estado, pensaba usar los ingresos para mi jubilación. Entonces Sara murió, un infarto a los 59, repentino y devastador. Y Henrietta necesitaba a su padre. O eso me dije a mí mismo. Cuando la empresa emergente de Leonard se vino abajo y me pidieron mudarse temporalmente conmigo, dije que sí. Lo temporal se volvió permanente. 4 años. Me senté de nuevo con todos los documentos extendidos sobre la mesa. Después de que Sara murió, quise tener a Henrietta cerca, dije en voz alta, en la cocina vacía. Oír mis propias palabras las hizo más reales. Cuando Leonard pidió dinero para su negocio, me convencí de que estaba ayudando a la familia. Cuando pidieron mudarse conmigo, acepté lo temporal, pero no estaba siendo generoso, estaba comprando una relación con mi hija. Mi teléfono vibró. Eran las 11. El nombre de Henrietta apareció en la pantalla. Observé cómo sonaba. 5 zumbidos. 6. Luego, buzón de voz. La notificación apareció. Lo reproduje en altavoz. Papá, por favor, su voz temblaba. Se escuchaban ruidos de fondo, platos, murmullos. ¿Podemos hablar mañana? Yo, por favor, llámame. Ella había tenido su oportunidad de hablar durante la cena, cuando realmente importaba. Dejé el teléfono boca abajo y abrí el navegador del portátil. Escribí, ley de desalojo en Texas, sin contrato de arrendamiento. Los resultados aparecieron. Leí con atención, tomando notas en un bloc legal. Código de Propiedad de Texas, sección 24.02. Para inquilinos mes a mes o a voluntad, el propietario debe dar aviso para desocupar con un mínimo de 30 días en propiedad residencial. Si el inquilino se niega a irse después del periodo de aviso, el propietario puede presentar una demanda de desalojo incluso sin contrato de renta, que nunca habíamos firmado. Leonard y Henrietta eran técnicamente inquilinos a voluntad. Yo era el propietario, pagaba todos los impuestos y tenía la documentación. Busqué más. Pagaré, Ejecución Texas. Ley de Contratos, Estatuto de Limitaciones, 4 años para contratos escritos. El pagaré de Leonard tenía 3 años, dentro del plazo legal. Seguí leyendo hasta que el cielo empezó a tornarse gris detrás de las persianas. El amanecer llegó lentamente, rosado y dorado. No había dormido, ni siquiera tenía sueño. La decisión que había tomado forma toda la noche se cristalizó con la luz del día. Había pasado años evitando el conflicto, llamándolo mantener la paz. Pero no había paz, solo yo, encogiéndome cada vez más hasta caber en un plato de plástico en el suelo. Leonard había hecho un cálculo. Pensó que yo era demasiado viejo, demasiado blando, demasiado necesitado de familia para defenderme. Se equivocó. Me levanté, con las articulaciones rígidas, y fui al baño. Me duché, me afeité, me vestí con pantalones caqui bien planchados y una camisa abotonada. Ropa de negocios. El rostro en el espejo parecía mayor de 63 años, pero los ojos eran distintos, más duros. Preparé café y lo bebí de pie, apoyado en la encimera. Luego saqué mi bloc y escribí una lista con letra ordenada. Marcus Wade, abogado documentos de propiedad, pagaré extractos bancarios requisitos para notificación de desalojo ley de Texas. Busqué el número de Marcus Wade. Había manejado los asuntos inmobiliarios de mi empresa de construcción durante 15 años. Relación profesional, no amistad. Eso era importante. Eran las 6:15 de la mañana cuando llamé de todos modos. Contestó al tercer tono, con voz adormecida. ¿Qué pasa, Oulten? Necesito una reunión urgente. Hoy. Esta mañana. Silencio. Luego, es el día después de Acción de Gracias. Sé perfectamente qué día es. Algo en mi tono debió hacerle entender. A las 9, en mi oficina, respondió finalmente. A las 9 en punto,
Estaba sentado frente a su escritorio. Marcus parecía cansado pero alerta, de unos 50 y tantos años, cabello gris, gafas colgando de una cadena. Me observó con atención. Oulten, pareces no haber dormido. ¿Qué ocurrió? Puse los documentos sobre su mesa. Escritura de la propiedad, pagaré, extractos bancarios impresos en casa y subrayados. Necesito desalojar a mi hija y a mi yerno de mi propiedad. Marcus se quedó inmóvil. ¿Eso es? Necesito que me guíes paso a paso. Sin apelaciones emocionales, interrumpí. Solo el proceso legal. ¿Qué tan rápido puede hacerse? Tomó los documentos, los leyó despacio, hizo preguntas. Respondí con precisión. Sí, la propiedad estaba únicamente a mi nombre. Sí, habían vivido ahí durante años. No, nunca hubo contrato de arrendamiento. No, jamás pagaron renta. Sí, yo cubría impuestos, seguros y mantenimiento. El pagaré, dijo Marcus, dándole golpecitos con el dedo. Esto es ejecutable. Firmado, notariado, fechado. ¿Han hecho algún pago? Ninguno. Se recostó en la silla. La ley en Texas es clara. Aviso para desocupar, 30 días mínimo para vivienda. Si se niegan, presentamos demanda de desalojo en el Tribunal de Justicia. Suele tardar otras 3 o 4 semanas. ¿Y el préstamo? Asunto civil aparte. Se presenta una demanda por incumplimiento de contrato. Marcus se quitó las gafas. Tengo que preguntarlo. ¿Estás seguro de esto? Es tu hija. Lo miré a los ojos. Ayer fui a cenar Acción de Gracias a mi propia casa. Leonard puso sobras en un plato de plástico en el suelo. Henrietta lo vio y no dijo nada. Marcus me observó largo rato. Luego se colocó de nuevo las gafas. Redactaré la notificación de desalojo hoy mismo. Trabajamos en los detalles. Marcus explicó su procedimiento. Notificación formal de desalojo enviada por correo certificado, junto con una carta de requerimiento de pago por los $80,000 del préstamo. Toda la documentación respaldada, fechas, montos, comunicaciones. Quiero que todo quede registrado, dije. Cada dólar, cada fecha. Esto se pondrá feo, Oulten. Ya es feo. Solo lo haré honesto. Una hora después, firmé los documentos que autorizaban a Marcus a proceder. Las cartas certificadas se enviarían el lunes. Era viernes. Los tribunales estaban cerrados. Me puse de pie y me dirigí a la puerta de su oficina. ¿Qué cambió? Preguntó Marcus. Has estado ayudándolos durante años. Por fin vi lo que ellos ven cuando me miran, respondí. A alguien a quien usar. Alguien que aceptaría cualquier cosa por no quedarse solo. ¿Y ahora? Ahora aprenderán cuánto cuesta confundir paciencia con debilidad. Salí del edificio a la luz brillante del viernes. Aire frío, cielo despejado. Mi teléfono mostraba 5 llamadas perdidas de Henrietta y 3 mensajes de voz que no había escuchado. Abrí un nuevo mensaje de texto y escribí con cuidado. Recibirás documentos legales el lunes. No me contactes hasta haberlos leído. Me quedé mirando la pantalla. Una vez que presionara enviar, no habría marcha atrás. La relación que tanto había intentado preservar desaparecería. Aunque quizá ya llevaba años muerta y yo me había negado a verlo. Presioné enviar. El fin de semana pasó en silencio. Trabajé. No respondí llamadas. Esperé al lunes. La mañana del lunes me encontró en mi oficina de construcción, rodeado de presupuestos pendientes de revisión. El café se enfriaba en mi taza mientras miraba las hojas de cálculo sin realmente verlas. El teléfono, boca abajo sobre el escritorio, era el mismo que había enviado el mensaje 3 días antes. Ahora era su turno de no tener noticias mías. La aplicación del correo certificado mostraba en reparto a las 8:15. Actualizaba cada 10 minutos. 9:30. 9:45. Luego, entregado.
Firma obtenida a las 9:47. Hice clic en la imagen de la firma, el garabato inconfundible de Leonard. El teléfono vibró. Mensaje de Marcus, entregado. Firmado a las 9:47 am Leonard. Pude imaginarlo abriendo el sobre, viendo el membrete oficial, Marcus Wade, abogado. Las palabras en negritas arriba, aviso para desocupar. 30 días. Era todo lo que la ley exigía. Y se los di. 30 días para deshacer 4 años de abuso. 15 minutos después, sonó el teléfono. El nombre de Leonard en la pantalla. Lo dejé sonar 4 veces antes de contestar. Lo puse en altavoz mientras seguía revisando una factura. ¿Sí? ¿Esto es una broma? Se reía, pero la risa sonaba cortante. ¿El asunto del desalojo? Es una notificación legal, no una broma. Vamos, Oulten, la risa murió. ¿Vas a echar a tu propia hija por una cena? Estoy recuperando mi propiedad. Tienen 30 días. Su voz cambió, el enojo asomó. No puedes hacer esto. Tenemos derechos. No, lo que tienen son 30 días. Lee la notificación con atención. Todo está explicado. La llamada terminó de golpe. Había colgado. Dejé el teléfono y volví a la factura. Creía que era un farol. Creía que me doblaría. Se equivocaba. 2 horas después, llamó Henrietta. Casi no respondí, pero algo me hizo hacerlo. Papá, por favor, su voz se quebraba entre sollozos. No hagas esto. Tú lo viste poner la comida en el suelo para mí. Y no dijiste nada. Yo no sabía qué hacer. Leonard se enfurece cuando... Entonces tienes un problema más grande que el lugar donde vivirás el próximo mes. No es justo. Me estás castigando por su comportamiento. Estoy terminando un acuerdo que dejó de funcionar. Son adultos. Encuentren su propio lugar. No podemos costearlo. Sabes que el negocio de Leonard no se ha recuperado. Entonces debería haberlo pensado antes de humillarme frente a extraños. Intentó distintos argumentos. Me recordó momentos de mi infancia, dijo que era lo único que le quedaba tras la muerte de su madre, preguntó cómo podía abandonar a mi familia. Cada palabra estaba diseñada para hacerme sentir culpa. Quizá habría funcionado una semana antes. ¿Y qué hay de la exigencia de dinero? Su voz se rompió. $80,000, ¿de dónde vamos a sacar eso? Leonard firmó un pagaré. Es una deuda legal. Nos estás destruyendo. No. Ya no voy a financiarte. Hay una diferencia. Soy tu hija. Sí. Y elegiste a tu marido por encima de tu padre. Ahora vive con esa elección. Esta vez fui yo quien terminó la llamada. Otro cambio de poder. Me quedé sentado en la oficina silenciosa, rodeado de los documentos de mi negocio legítimo, construido durante 30 años de trabajo honesto. Sentí que algo se rompía por dentro, no era mi determinación. Era otra cosa, la parte que aún esperaba que ella eligiera distinto. Esa tarde, llamó Marcus. El abogado de Leonard se puso en contacto, dijo. Se llama Simmons. Un despacho de descuento, llevan de todo, desde multas de tráfico hasta divorcios. ¿Qué dijo? Preguntó si estarías dispuesto a negociar. Le respondí que no. Preguntó si había errores de forma en el aviso. Le dije que no. Pidió 60 días en lugar de 30. Le aclaré que la ley exige 30 días, no 60. No estamos negociando extensiones. Marcus explicó el resto. Simmons había intentado argumentar que yo tenía una obligación moral con la familia. Marcus lo cortó en seco. Esto era derecho de propiedad, no terapia familiar. Al parecer, Leonard se había alterado, exigiendo sus derechos como ocupante de largo plazo. ¿Y qué le dijiste sobre esos derechos? Pregunté. Que sin contrato de alquiler ni historial de pagos, sus clientes tienen derechos mínimos según la ley de Texas.
No le gustó oírlo. Después de colgar, abrí en el portátil las redes sociales de Leonard. Deslicé entre publicaciones recientes, cenas en restaurantes caros hacía 2 semanas, fotos de un reloj nuevo, parecía un Tag Heuer 1500 como mínimo, imágenes de unas vacaciones en Colorado fechadas en octubre. No puede pagar renta, pero sí un fin de semana en Colorado. Ahí estaba todo lo que necesitaba saber. Esa noche, Leonard volvió a llamar, con un tono distinto. La rabia se había transformado en algo que casi sonaba a negociación. De fondo, se escuchaba a Henrietta llorando. Oulten, seamos razonables. Podemos arreglarlo. El tiempo de arreglarlo era antes de Acción de Gracias. Voy a disculparme. De acuerdo. Lo siento. Fue una estupidez. Aceptado. Siguen teniendo 29 días para desocupar. ¿Y el dinero? No puedo pagar 80.000. Entonces nos veremos en el juzgado para la sentencia de deuda. Su voz se volvió desesperada. ¿De verdad demandarías a tu propia hija? La firma del pagaré es tuya, no de ella. Pero estamos casados, bienes en común, arréglatelo. Silencio. Luego su tono cambió otra vez, más bajo, amenazante. Te vas a arrepentir, viejo. Te crees muy listo con tu abogado. 29 días. El reloj ya corre. Colgué. Más tarde esa noche, me senté en la mesa de la cocina a revisar los documentos que Marcus me había enviado, materiales adicionales que le había pedido, historial de pagos de servicios, todos a mi nombre, registros de impuestos de la propiedad de los últimos 20 años, cada pago desde mi cuenta, nunca desde la de Leonard, pólizas de seguro, recibos de mantenimiento. Cada papel reforzaba mi posición legal. Tomé una fotografía antigua de la caja del estante. La graduación universitaria de Henrietta. Su madre a su lado, ambas sonriendo. Sara estaba tan orgullosa ese día. Recordé el peso de la cámara en mis manos. Pensé que tendríamos años de momentos como ese. ¿Me equivoqué? La pregunta llegó sin invitación, indeseada. No. Por fin estoy en lo cierto. Después de años de que me usaran, por fin estaba en lo cierto. Mi teléfono vibró con una notificación. Alerta de redes. Eché un vistazo a la pantalla. Mensaje de Marcus, mira esto. Lo está haciendo público. Abrí la aplicación y fui al perfil de Leonard. Una publicación nueva, de hacía unos minutos. El texto cargó. Era largo, furioso, y cada palabra era una mentira. Lo leí 2 veces, sintiendo cómo se me tensaba la mandíbula con cada frase. Entonces llamé a Marcus. Tenemos que vernos mañana, dije cuando contestó. Ha declarado la guerra. El brillo de la pantalla iluminaba mi cara en el apartamento que se oscurecía. Leí la publicación por 3ª vez, obligándome a absorber cada palabra calculada. El titular, mi suegro está dejando a su hija en la calle esta Navidad. La había trabajado con cuidado, hombre anciano que abandona a su familia. Hija aterrorizada. Desalojo en invierno, cruel e inhumano. Cada frase diseñada para pintarme como el villano. Lo que no mencionó, Acción de Gracias, el plato de plástico, 4 años sin pagar renta, el préstamo de 80.000 que nunca devolvió. Lo que sí mencionó, mi esposa, devastada, su anciano padre, el frío del invierno, sin un lugar a donde ir. Fotos adjuntas, Henrietta con gesto abatido, el exterior de la casa insinuando que era de ellos, una imagen de ambos en un restaurante cuidadosamente seleccionada. Verdades a medias hiladas hasta formar una mentira completa. Un pasaje me hizo apretar el teléfono. Después de años de ayudar a mantener su propiedad y de cuidarlo tras la muerte de su esposa, nos exige irnos con solo 30 días de aviso. He intentado razonar con él, pero no escucha. La familia debería significar algo, pero no para todos, supongo. La publicación ya tenía 47 comentarios, en su mayoría solidarios. 12 compartidos. Pasaban los comentarios, qué terrible, denúncialo, qué clase de padre hace eso,
oraciones para ustedes. Vi 3 comentarios de gente que conocía, contactos de negocios, vecinos. Cada palabra era técnicamente cierta. Y cada palabra era, en el conjunto, una completa mentira. Llamé de nuevo a Marcus. ¿Qué tan grave es esto para la percepción pública? Bastante. Para el caso legal, irrelevante. La gente con la que trabajo está comentando, apoyándolo. No respondas. No entres al trapo. Eso es lo que quiere, una pelea pública que pueda hacer captura de pantalla y usar en tu contra. ¿Entonces dejo que mienta sobre mí en público, por ahora? Sí. Respondemos en el juzgado, no en Facebook. Confía en mí, Olten. Dormí poco. Al amanecer, la publicación de Leonard tenía 200 comentarios. El martes por la mañana, en la oficina de construcción, intenté concentrarme en el trabajo. El teléfono no paraba, mensajes de amigos preocupados, de desconocidos furiosos que habían visto la publicación. Compartida y recompartida. Un viejo amigo, Olten, ¿qué pasa? Vi lo de Leonard. Llámame. Un antiguo cliente, decepcionado de oír cómo tratas a tu familia. Número desconocido, debería darte vergüenza. Es tu hija. Mi secretaria llamó a la puerta alrededor de las 10. Han llamado 3 personas preguntando si la empresa está estable. ¿Qué? El cliente del proyecto Meyer quiere una reunión. Dijo algo sobre hablar de la fiabilidad del contratista. Los susurros habían empezado. Si hace eso con su familia, ¿qué no hará con sus compromisos de negocio? Luego Henrietta publicó su propio mensaje. Más corto, pero más emocional, la hija herida que no entendía la crueldad de su padre. La frase clave: nunca pensé que mi propio padre elegiría el dinero por encima de su única hija. Adjuntó una foto, los dos en un parque cuando ella tendría unos 7 años, sentada sobre mis hombros, ambos riendo. Me quedé mirando esa foto largo rato. Más personas se pusieron del lado de Leonard. Nadie conocía la historia completa. Instintivamente quise explicar, defenderme, contraatacar. Pero la voz de Marcus resonó en mi cabeza: no te enganches. Alrededor del mediodía, llamó Deborah Chen, mi contable en la constructora. Tenía acceso a todos los registros financieros. Ordenada, meticulosa, nunca llamaba a menos que algo fuera realmente grave. Olten, necesito mostrarte algo. Puede que no sea nada. ¿Qué pasa? Estaba conciliando cuentas y noté discrepancias de hace unos 18 meses. Se me encogió el estómago. ¿Qué tipo de discrepancias? ¿Recuerdas cuando Leonard dijo que podía ayudar con el contacto a proveedores? Le diste algunos datos, sí. Dijo que tenía experiencia en marketing. Silencio en la línea. Luego, ¿puedes venir a la oficina? Necesito enseñarte esto en persona. 20 minutos después, estaba frente a su escritorio mientras abría archivos en su ordenador. Encontré irregularidades preparando la documentación fiscal, dijo. Giró el monitor hacia mí. Leonard estaba usando tus contactos de negocio. Se hacía pasar por tu socio o representante. La pantalla mostraba correos electrónicos, el nombre de Leonard con la firma de mi empresa. Tomó depósitos de 3 clientes por trabajos que nunca se realizaron. Continuó. Fue haciendo clic por las pruebas. Cliente 1, 12.000 por una ampliación de vivienda. Cliente 2, 8.500 por una remodelación comercial. Cliente 3, 15.000 por una reforma en un complejo de varias unidades. Total, 35.500. ¿Por qué no me contactaron directamente? Lo intentaron. Leonard les dijo que estaba semi-retirado y que él gestionaba los contratos nuevos. ¿Recuerdas cuando le diste acceso al correo para ayudar con aquel problema de un proveedor? Recordé. Un acceso temporal hace 18 meses, cuando estaba desbordado por la escasez de materiales. Usó mi empresa para robar. Tengo todos los correos. Los firmó como Leonard Evans, Relaciones con Socios.
La gente asumió que era parte legítima del negocio familiar. Se me enfriaron las manos. ¿Qué más? Débora vaciló y abrió otra carpeta. Encontré otra cosa. Al recopilar los registros de propiedad para impuestos, Leonard presentó documentación en el condado hace 9 meses. Abrió un PDF, un documento oficial del condado. Escritura de donación. Transfería la casa de tu nombre al de Leonard. Requería tu firma notariada. La firma se parecía a la mía, pero el sello del notario era falso. ¿Por qué no prosperó? El secretario del condado notó que el número de licencia del notario no coincidía con su base de datos. Rechazaron el trámite, lo marcaron como sospechoso. Enviaron una carta a la dirección de la propiedad, la casa donde Leonard recibe el correo. ¿La interceptó? Dije. Eso parece. No hubo cargos penales porque tú nunca la viste, nunca denunciaste. Me quedé mirando el documento falsificado. Intentó robarme la casa con una firma falsificada. Sí. Y con la campaña en redes que está impulsando, Débora me miró a los ojos. Oulten, está intentando enterrarte antes de que puedas exponerlo. En menos de 1 hora, estaba de vuelta en la oficina de Marcus con la documentación de Débora. Él revisó todo con método, los correos, los comprobantes de depósitos, el intento fallido de transferencia de título. Su expresión pasó de la preocupación a una satisfacción sombría. Esto lo cambia todo, dijo. Fraude electrónico, falsificación, hurto por engaño. Son delitos graves. ¿Y lo de las redes? Se convierte en evidencia de conciencia de culpa. Está intentando envenenar la opinión pública antes de que salgan a la luz sus crímenes. Entonces, ¿qué hacemos? Presentamos una denuncia policial hoy mismo. Y contactamos a las víctimas. Necesitarán interponer sus quejas también. Dirá que es represalia por el desalojo. Que lo diga. Las pruebas hablan solas. Firmas, fraude notarial, testimonios de clientes. Esto ya no es un él dijo. Ella dijo. Leonard había hecho un cálculo, destruir mi reputación para que nadie me creyera cuando saliera la verdad. No contó con una cosa, yo guardaba registros. Siempre guardé registros. Marcus comenzó a redactar la denuncia. Saqué el móvil y busqué en mis contactos el primer nombre de la lista de Débora, Thomas Green. Trabajo de ampliación de vivienda, 12.000. Contestó al segundo tono. Señor Green, habla Oulten Evans, de Evans Construcción. Tenemos que hablar sobre Leonard, dije. Una risa amarga respondió al otro lado. Te engañó a ti también. Peor de lo que imaginas. ¿Podemos vernos mañana? Llevo 2 años esperando que alguien escuche. Mañana está bien. Salí de la oficina de Marcus con una carpeta llena de pruebas bajo el brazo. Caminé por el centro de Austin bajo el sol de diciembre, pasando junto a una cafetería donde alguien, con un portátil abierto, leía algo en la pantalla, la publicación de Leonard. Esa persona negó con la cabeza, desaprobando al verme. Que me juzguen. Al final de la semana, conocerían la verdad. Llegué a mi camioneta y saqué el teléfono. Marqué el número de la línea no urgente del Departamento de Policía de Austin. Cuando el oficial respondió, dije 5 palabras que lo cambiaron todo. Necesito denunciar un fraude. La comisaría olía a café quemado y limpiador industrial. Thomas Green se sentó a mi lado en la sala de espera. No tuvimos que decir nada. Ambos sabíamos lo que Leonard nos había quitado. Él llevaba una carpeta manila del mismo color beige que la mía, pruebas físicas de crímenes paralelos. La detective Sarah Morrison nos llamó 20 minutos después. Mujer de unos 40 y tantos, traje profesional, anillo de bodas, gafas de lectura colgando de una cadena. Su oficina era pequeña, una mesa de entrevistas, grabadora visible en un estante, expedientes apilados contra la pared. Nos hizo un gesto para sentarnos y abrió su bloc de notas. Señor Evans, hábleme de su relación con Leonard. ¿Cuál es su apellido? Hice una pausa. En realidad, no lo sé.
Nunca tomó el apellido de Henrietta y ella nunca mencionó el suyo. Morrison levantó la vista de sus notas. ¿Su yerno y no sabe su apellido? Sé cómo suena. Confié en él porque mi hija confiaba. Así suelen empezar estos casos, dijo. Luego miró a Thomas. Señor Green, usted es la primera víctima registrada. Pasamos la siguiente hora presentando pruebas. Le mostré los registros financieros de Débora, los correos fraudulentos con la firma de mi empresa, la escritura falsificada con el sello notarial falso. Thomas exhibió su contrato firmado Leonard Evans, relaciones con socios, los recibos de depósito y una carpeta llena de correos y llamadas sin respuesta. Morrison fotografió cada documento, asignó un número de caso, registró fechas, transacciones y montos. Trabajaba con precisión quirúrgica. Señor Green, ¿por qué no denunció hace 2 años? Lo intenté. Me dijeron que era un asunto civil. Que demandara en un tribunal menor. $12,000 no parecían valer los honorarios legales. Usar la identidad empresarial de otra persona cambia todo, respondió Morrison. Eso es hurto por engaño. Tomó notas. ¿Cuántas víctimas más hay? Al menos 2, respondí. Mi contable las encontró. Morrison hizo llamadas mientras esperábamos, el altavoz encendido por cortesía profesional. ¿María Castellaniano? Contestó una voz al segundo tono. Sí, recordaba a Leonard. Sí, había pagado un depósito, 8.500 por una remodelación comercial. No, el trabajo nunca se realizó. Presentó una queja hace 3 años. Nada resultó. Después habló con James Wu. Historia similar, 15.000 por una renovación de varios apartamentos. Promesas, luego silencio. Otra queja desestimada. Es un patrón, concluyó Morrison tras la tercera llamada. Se dirigía específicamente a clientes mayores. Usaba su reputación, señor Evans, como cobertura. La realización cayó sobre mí como agua helada. No solo había robado dinero. Robó mi nombre, mi reputación. 30 años de trabajo honesto, y él los llevaba puestos como una máscara. A primeras horas de la tarde, la detective Morrison ya tenía suficiente para solicitar una entrevista formal. Yo estaba de vuelta en mi oficina intentando concentrarme en una factura cuando sonó el teléfono. Era Marcus. Morrison contactó a Leonard. Entrevista voluntaria mañana a las 10. ¿Lo arrestarán? No de inmediato. Primero lo entrevistarán, verán si admite algo o inventa una historia. Mentirá. Probablemente. Pero tienen documentos, pruebas físicas. Sus mentiras solo lo hundirán más. Esa noche, Henrietta llamó. Su voz temblaba. Papá, la policía llamó a Leonard. Quieren entrevistarlo por fraude. Lo sé. Yo presenté la denuncia. Silencio atónito. ¿Tú fuiste a la policía? 3 personas perdieron más de $35,000 porque Leonard usó el nombre de mi empresa para robarles. Eso no puede ser. Leonard no haría eso. Tengo correos, registros bancarios y sus testimonios. No está a debate. ¿Intentas meterlo en la cárcel? No. Estoy denunciando delitos. El sistema judicial decidirá el resto. No colgó de inmediato. Silencio largo. Escuché a Leonard gritar algo de fondo, palabras ininteligibles. Papá, ¿cuántas personas? Primera vez que pedía hechos en lugar de acusaciones. Al menos 4. Tal vez más. Colgó sin decir nada más. La entrevista duró 3 horas. Marcus me llamó al terminar. Yo había pasado la mañana en la oficina, mirando el teléfono cada 5 minutos. Leonard llegó con Simmons, informó. Su estrategia inicial fue negarlo todo, alegar que los documentos eran falsos. Pero Morrison presentó los correos con sellos de tiempo y direcciones IP que coincidían con sus dispositivos. ¿Y entonces? Cambió la historia,
Dijo que era ayuda de marketing, un malentendido sobre su autoridad. Cerré el archivo de proyectos en mi escritorio. ¿Y la escritura falsificada? Afirmó que la encontró así. Que solo hacía preguntas sobre la transferencia y no sabía que la firma era falsa. La voz de Marcus tenía un matiz de satisfacción. Morrison dijo que terminaba empapado de sudor. ¿Admitió algo? No directamente, pero su abogado parecía enfermo. Simon sabe que Leonard miente, y sabe que Morrison lo sabe. ¿Qué sigue? Morrison remitirá el caso a la fiscalía. Tardarán unas semanas en decidir cargos. Pero, Oulten, esto ya es serio. Fraude electrónico, falsificación, son delitos graves. Más tarde, Débora llamó otra vez. Encontré otro caso, dijo. Un contratista llamado Steve Paulson. Leonard se le acercó haciéndose pasar por tu sobrino. Le pidió alquilar equipo. $6,000 en herramientas que nunca devolvió. ¿Cuántos más habrá? Aún no lo sé. Estoy siguiendo los rastros por todos los contactos a los que Leonard tuvo acceso. Sigue buscando. Quiero que todas las víctimas obtengan justicia. Oulten, ¿cómo no viste esto? La pregunta que me había hecho durante días. Confié en la familia. Y él contó con eso. Tarde esa noche, sonó el timbre. No esperaba a nadie. Henrietta estaba afuera, sola. Era la primera vez que la veía sin Leonard en meses. Parecía agotada, los ojos rojos de tanto llorar. No pidió entrar, solo se quedó en el umbral. ¿Es verdad? ¿Todo? Sí. Leonard dice que mientes. Que inventas todo para justificar echarnos. Fui hasta la mesa y tomé la carpeta que me había dado Morrison. Copias de todo, informes policiales, declaraciones de víctimas, registros bancarios. Se la extendí. Léelos tú misma. Ella miró la carpeta, pero no la tomó. No puedo. Si la miro, tendré que ver. Ya ves. Por eso estás aquí. Se quedó allí, abrazándose a sí misma contra el frío de diciembre. La luz del porche proyectaba sombras en su rostro. Es tu esposo. Entiendo la lealtad. Pero la lealtad a una mentira no es amor, cariño. Es solo miedo. Se marchó sin llevarse la carpeta, pero vino sola. Su primera acción independiente en años. Al día siguiente, Marcus recibió la programación del tribunal, audiencia de desalojo fijada para mediados de marzo, unas 10 semanas después. Leonard tendría que responder también a la investigación por fraude. La decisión de cargos penales, estimada entre 4 y 6 semanas. El abogado de Leonard presentó una moción para retrasar el desalojo, alegando dificultad indebida y desalojo por represalia. La moción incluía copias de sus publicaciones en redes como prueba de mi supuesto intento de dañarlo en lugar de recuperar mi propiedad. El juez la denegó en menos de 48 horas. Los hechos no respaldaban su reclamo. Por contactos del negocio supe que Leonard intentaba conseguir los $80,000, pidiendo préstamos a antiguos amigos, parientes lejanos e incluso conocidos casuales. Cada negativa apretaba más el lazo. Se estaba ahogando, y cada mano a la que se aferraba lo apartaba. Febrero llegó frío y gris. Marqué la fecha del juicio de marzo en el calendario de la cocina con un bolígrafo rojo. El teléfono sonó mientras preparaba café. Era Marcus. La fiscalía presentó cargos formales: fraude electrónico, falsificación y hurto por engaño. ¿Cuándo lo procesan? La próxima semana. Pero hay algo interesante. El juez adelantó la audiencia de desalojo. La consolidó con la audiencia preliminar penal. ¿Qué significa eso? Que Leonard enfrentará todo a la vez: la casa, el dinero, los delitos. Miré el calendario y conté. 3 semanas hasta el juicio. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Henrietta, ¿podemos hablar sin Leonard? Me quedé mirando esas 4 palabras mucho tiempo. Mi hija pidiéndome hablar sin su marido. Escribí una sola respuesta: mañana.
Luego me senté en el apartamento silencioso y me pregunté si realmente había ganado, o si todos habíamos perdido. La respuesta, lo sabía, llegaría en aquella sala del tribunal. 3 semanas. El calendario parecía burlarse de mí con lo lento que pasa el tiempo cuando esperas justicia. 3 semanas comprimidas en un solo instante. Los escalones del juzgado parecían más empinados de lo que deberían. Marcus cargaba las carpetas de pruebas como si no pesaran nada. Pesaban todo. Leonard y su abogado estaban al otro lado de la plaza. Leonard me miró con una hostilidad contenida. Ya no quedaba ni rastro del fingido hombre de familia herido. Al menos no cuando estábamos a solas. Dentro, el pasillo olía a cera de suelos y madera vieja. Luz fluorescente estéril. Bancos de madera, el eco distante de audiencias en otras salas. Leonard y Simmons se sentaron a un lado. Marcus y yo nos sentamos enfrente. Henrietta llegó de última, sola. Caminó por el centro del pasillo y se sentó en un banco entre ambos bandos. Metáfora física de una lealtad partida. Leonard le hizo señas para que se uniera a él. Ella no se movió. Él saludó a la gente que pasaba con una sonrisa triste. Le susurró a Simmons, lo bastante alto para que otros oyeran: «Solo quiero recuperar a mi familia». Cuando le tocó el hombro a Henrietta, ella se estremeció. Sutil, pero lo vi. Apareció el alguacil en la puerta. Evans contra Leonard y Evans. La formalización del conflicto. Entramos en la sala. Moderna, pequeña, estrado elevado para la jueza. La galería casi vacía. Thomas Green se sentó en la última fila, respaldándome. Un joven al que no reconocí se ubicó detrás de la mesa de Leonard. Al entrar, Leonard se inclinó hacia Henrietta. «¿Recuerdas lo que hablamos?» Su voz apenas alcanzó a viajar 1 metro. «Lo recuerdo todo». Él no captó el doble sentido. Yo sí. La jueza Catherine Rhodes tomó el estrado sin ceremonia. Revisó el expediente mientras nos acomodábamos. Sin preámbulos, esta es una causa de desalojo consolidada con cuestiones preliminares relacionadas con cargos penales pendientes. Señor Wade, usted representa al propietario. Marcus se puso de pie. Sí, su señoría. Lo que siguió fue una demolición metódica. Marcus presentó la escritura de la propiedad, titularidad exclusiva, Oulten Evans. Registros de impuestos con cada pago desde mi cuenta. Facturas de servicios a mi nombre, pagadas por mí. Ningún contrato de arrendamiento. Ningún historial de pagos por parte de los ocupantes. Lo expuso como un muro de bloques, cada documento apoyando al siguiente. Sin emoción, solo hechos. 4 años de ocupación gratuita, con un valor calculado de $72.000. Además, un pagaré impagado por $80.000. Los ocupantes no tienen derecho legal a permanecer, concluyó. La jueza Rhodes se volvió hacia Simmons. ¿Disputa estos hechos? Su señoría, sostenemos que este desalojo es de naturaleza represalia. ¿Basado en qué? En la investigación penal que afronta su cliente. En un desacuerdo familiar que escaló. Un desacuerdo no crea derechos de inquilino donde no los hay. ¿Tiene documentos que demuestren que sus clientes pagaron renta o tienen participación de propiedad? Simmons llamó a Leonard a declarar. Su estrategia se hizo evidente de inmediato: presentarse como el yerno devoto que ayudó tras la muerte de mi esposa. Afirmó que había mantenido la propiedad, pagado mejoras, cuidado de mí en mi duelo. Su voz temblaba con emoción ensayada. Señor Leonard, ¿por qué cree que el señor Evans los está desalojando? Creo que está solo, enojado, se desquita con nosotros porque no acepta la ausencia de su esposa. Objeción, dijo Marcus. Pertinencia, su señoría. El estado emocional del señor Evans no cambia el derecho de propiedad. Al lugar. Señor Leonard, ¿tiene algún documento que demuestre pago de renta o interés de propiedad? Era un entendimiento. La familia no necesita papeles. La familia quizá no. La ley sí, replicó la jueza.
Marcus introdujo entonces las pruebas de fraude. Técnicamente no formaban parte del caso de desalojo, pero la jueza las admitió como evidencia de carácter y credibilidad: el intento de escritura falsificada, los correos de negocio fraudulentos, las declaraciones de las víctimas. La actuación de Leonard empezó a resquebrajarse. «Señor Leonard», preguntó Marcus, ¿intentó transferir la propiedad usando documentos falsificados? Eso, el caso penal es aparte. No tengo que responder. ¿Se presentó como socio de Evans Construcción para obtener depósitos de clientes? Simon se puso de pie. Objeción. Derechos de la quinta enmienda. Puede negarse a responder, dijo la jueza. Pero esto es un procedimiento civil. Puedo extraer inferencias. Leonard se quedó callado, sudando. No más preguntas. La jueza Rhodes declaró un receso de 15 minutos. En el pasillo, Leonard acorraló a Henrietta cerca del bebedero. Tienes que testificar. Dile que tu padre nos abandonó. No creo poder hacer eso. ¿Qué? Vi los correos, Leonard. Papá me los mostró. Usaste su empresa para robar. Le agarró del brazo. Fueron decisiones de negocio que él no entiende. Ella se soltó. Falsificaste su firma para nuestra casa. Para protegernos. Para asegurar nuestro futuro. Robándole. Su voz subió. La gente del pasillo se volvió a mirar. Eres tan patética como él. Debí dejarte hace años. La máscara cayó por completo. En el rostro de Henrietta hubo sorpresa, dolor y algo nuevo: claridad. Leonard vio que perdía el control e intentó suavizar el tono. Cariño, lo siento. Estoy estresado. Sabes que no quise, sí quisiste. Cada palabra. Se apartó y fue a sentarse sola en un banco, cubriéndose el rostro con las manos. Primera vez que el verdadero Leonard se mostraba ante testigos. La audiencia se reanudó. El joven que se había sentado detrás de Leonard ya no estaba. Leonard ahora estaba solo en su mesa. Henrietta permaneció en la galería, no a su lado. La jueza Rhodes ya tenía su decisión. Este caso es sencillo. El señor Evans es propietario absoluto. Los ocupantes no tienen contrato, no han pagado renta y no poseen base legal para permanecer. La evidencia de intento de fraude y los cargos penales pendientes hablan de credibilidad y buena fe, o de su falta. Se concede el desalojo. Los ocupantes deberán desocupar en 14 días. Respecto al pagaré, es un asunto civil aparte. El señor Evans podrá perseguir su cobro por las vías correspondientes. Leonard se puso de pie. Su señoría, por favor. No tenemos a dónde ir. 14 días es más que suficiente para encontrar vivienda alternativa. Siguiente caso. El mazo cayó. Un único golpe seco. Leonard quedó inmóvil. Simmons recogió sus papeles con rapidez, evitando mirar a su cliente. Marcus me estrechó la mano con profesionalidad. Afuera, Henrietta estaba sentada en un banco, bajo el sol de marzo. Leonard pasó hecho una furia, sin mirarnos. Fui a sentarme junto a mi hija. No hablamos de inmediato. Ganaste. El tribunal falló con justicia. No es lo mismo. Él, lo que me dijo ahí dentro. Lo escuché. Tenías razón en todo. Yo no quería tener razón. Quería estar equivocada. Se puso de pie, insegura, perdida. ¿Dónde te estás quedando? Pregunté. No lo sé aún. No, no con él. Saqué una tarjeta de presentación y escribí una dirección al dorso. Es una propiedad de alquiler temporal que tengo. Está vacía. Quédate ahí mientras resuelves. Sin renta el primer mes. Tomó la tarjeta. Las lágrimas le corrían por la cara. Miró la tarjeta y luego a mí. Y volví a ver a mi hija por primera vez en años. No la esposa de Leonard. No una posesión. Solo Henrietta. Gracias, susurró. Asentí y caminé hacia mi camioneta.
Marcus me esperaba junto a su coche, el teléfono ya en la mano. La fiscalía quiere hablar, dijo. El abogado de Leonard pregunta por un acuerdo de conformidad. Esto se mueve rápido. Miré de nuevo al juzgado. No había rastro de Leonard. Henrietta seguía en aquel banco, con la tarjeta en la mano, decidiendo quién iba a ser a partir de ahora. Subí a mi camioneta y arranqué el motor. 14 días para que se fueran. Pero sospechaba que Leonard se marcharía mucho antes. Apenas había dejado los documentos del tribunal sobre la mesa cuando sonó mi teléfono. Número desconocido, de Austin. Una parte de mí quiso ignorarlo, pero algo, instinto, quizá, me hizo contestar. Señor Evans, usted no me conoce, pero yo sí a Leonard, o eso creía. La voz sonaba profesional, con una ira controlada por debajo. Soy Thomas Green. Estuve hoy en el juzgado. ¿Usted estaba en la galería? Sí. Cuando su abogado mencionó los cargos de fraude, algo encajó. Necesito hablarle de Elite Digital Solutions. Apreté el teléfono con la mano. Esa era la startup de Leonard, en la que invertí 80.000. Eso fue lo que le dijo. Pero hubo dos inversores, usted y yo. Me sacó 35.000 para equipo y software. Nunca recuperé $1. Las piezas se unieron. ¿Cuándo? Hace 2 años. Se me acercó con una idea de aplicación revolucionaria. Proyecciones, estudios de mercado, todo fabricado. Ahora me doy cuenta, usó su inversión como prueba de viabilidad. Mi suegro cree en esto, me dijo. La empresa existió 6 meses, no produjo nada y se disolvió en silencio. ¿Por qué no siguió adelante legalmente? 35.000 dolieron, pero no me arruinaron. Lo tomé como mala inversión. Pero al oír que hizo lo mismo con clientes de construcción usando su nombre, entendí que fue deliberado. Y ya enfrenta cargos, fraude electrónico, falsificación. Sume el mío. Quiero que responda por cada mentira. Le di el número de Marcus y llamé a mi abogado en cuanto colgamos. Es bueno, Oulten, dijo Marcus, con energía en la voz. Bueno para el caso, quiero decir. Muestra sofisticación y premeditación. ¿A cuánta gente dañó? Ya vamos por 7 víctimas documentadas. Daños totales que superan los 100.000. El número se asentó en mi pecho como una piedra. Yo lo traje a mi vida, lo presenté a mis contactos. Hice esto posible. No. Él tomó sus decisiones. Tú fuiste un recurso que explotó. Hay una diferencia. A la mañana siguiente recibí una llamada distinta. Era la señora Chen, mi vecina de toda la vida cerca de la propiedad. Una mujer mayor que llevaba más de 40 años viviendo en esa calle. Al, querido, veo un camión de mudanza Uaul frente a tu casa. ¿Están sacando tus cosas? ¿Qué cosas? Muebles. Recuerdo ese juego de comedor. Lo tenías antes de que ellos se mudaran. Y ese escritorio antiguo de tu oficina. La realización me golpeó como agua helada. Llama a la policía, dile que hay un robo en curso. Voy para allá. Cometí 3 infracciones de tránsito en el camino. No me importó. El Uaul estaba en el camino de entrada, con la compuerta trasera abierta. Leonard dirigía a 2 hombres que cargaban muebles. Mis muebles. El juego de comedor que había pertenecido a mis padres. El escritorio que yo mismo restauré. Herramientas del garaje. Equipo de jardinería. Estaba vendiendo mis pertenencias para conseguir dinero. Bloqueé la entrada con mi camioneta. Leonard me vio. Su rostro pasó del pánico a la soberbia. Los hombres se detuvieron, notando la tensión. Eso es mío, le dije. Devuélvelo. Está en mi casa. Mi posesión. ¿Tu casa? Te quedan 13 días. Esos muebles tienen 20 años más que tú. Pruébalo. Fotos. Recibos. Documentos de la herencia de mis padres. ¿Quieres que agregue robo a tus cargos?
Uno de los trabajadores miró a Leonard. Oye, dijiste que esto era tuyo. Lo es. Está mintiendo. Entonces llegó el oficial Hayes, el mismo que había manejado los documentos del desalojo. Tomó declaraciones mientras yo le mostraba fotos en mi teléfono, las mismas piezas visibles en imágenes familiares antiguas, cenas navideñas de antes de que Sara muriera, con fechas mucho antes de que Leonard apareciera en nuestras vidas. La señora Chen testificó que me había visto mover esos muebles hace 20 años. Los ayudantes confirmaron que Leonard los había contratado, alegando ser dueño de todo. Hayes ordenó que descargaran todo de vuelta. Leonard trató de discutir, elevando la voz. «Sigue así y te arresto por obstrucción», le advirtió Hayes. Leonard se desplomó, viendo cómo su plan de escape se desmoronaba. «Señor Leonard», dijo el oficial, «estoy documentando este incidente. La fiscalía será notificada. Usted intentó robar y vender bienes que no le pertenecen». Leonard me miró, rabioso. «Has destruido mi vida». «¿Por qué? ¿Por tu preciada casa? Tú destruiste tu vida. Yo solo dejé de permitir que destruyeras la mía». Hayes cerró su libreta. «Le sugiero que se concentre en desalojar pacíficamente. Está agotando la poca paciencia que el sistema legal tiene con usted». Los trabajadores se fueron sin cobrar. Leonard no tenía dinero. Los muebles volvieron a su lugar. Hayes completó su informe y se marchó. Leonard se quedó en el porche, yo junto a mi camioneta. Me miró con odio puro. No sentí nada. Ni ira, ni satisfacción. Solo finalidad. Había pasado meses enojado. Ahora solo quería que se fuera. Los siguientes 6 días fueron extrañamente tranquilos. Contraté a un cerrajero para cambiar las cerraduras el día de la mudanza. Organicé una escolta del sheriff para el día del desalojo. Marcus me informó que el abogado de Leonard negociaba un acuerdo, de 3 a 5 años de libertad condicional y restitución mínima a las víctimas. Henrietta me escribió: «Estoy quedándome con mi amiga Sara. Necesito tiempo». No preguntó por Leonard. Respeté su silencio. Mi hija estaba aprendiendo a sostenerse por sí misma y no iba a interrumpir ese proceso. El día 14 llegué a la casa al amanecer. El oficial Hayes ya estaba allí. Por casualidad, él mismo otra vez. La casa parecía abandonada, ventanas oscuras, sin coche en la entrada. Leonard se había marchado durante la noche. Sin dirección de reenvío. Entramos juntos, documentando el estado del lugar. El interior estaba destrozado. Agujeros en las paredes. Alfombra manchada con algo que parecía aceite. Puertas de los gabinetes arrancadas. Destrucción deliberada. La venganza final de Leonard. Pero se había ido. En el dormitorio principal encontré una hoja en el suelo, escrita a mano. Lo elegiste a él. Te arrepentirás. Volveré cuando te des cuenta de tu error. Dirigida a Henrietta. Amenaza y promesa en una sola frase. La fotografié y se la envié a Marcus. Me quedé de pie en aquella casa vacía y dañada, calculando mentalmente el costo de reparación. Varios miles de dólares. Leonard lo hizo sabiendo que jamás lo pagaría. Un precio pequeño por la libertad, pensé. Sonó el teléfono. Era Henrietta. Primera llamada en 2 semanas. Contesté desde la cocina en ruinas. Su voz era débil, incierta. «Papá, ¿podemos vernos? Necesito hablar contigo de algo». De fondo lo escuché. Leonard. Lejos, pero inconfundible. Estaba con él. El estómago se me hundió. «¿Dónde estás?» Silencio. 3 segundos que parecieron horas. En una cafetería, terreno neutral. Él apareció y, «Papá, no sé qué hacer. Envíame la dirección». «Voy ahora». «No te vayas con él. Prométemelo». «Lo prometo», susurró. Colgó. Corrí. A través del ventanal vi la geometría de la tensión.
Henrietta en una mesa, Leonard en otra, y una joven desconocida entre ellos, actuando como barrera. Entré. La campanilla sonó. Los tres se volvieron. El rostro de Leonard se endureció. Henrietta parecía aliviada. La joven se irguió protectora. ¿Lo llamaste?, dijo Leonard, fingiendo sorpresa dolida. Pensé que hablaríamos en privado. Te dije que iba a llamar a mi padre. Esto es entre nosotros. Nuestro matrimonio. Miré a Henrietta. ¿Estás bien? Sí. Sara ha estado aquí todo el tiempo. La joven, Sara, asintió. Llegó hace 20 minutos. Quiso hablar. Henry aceptó solo si era en público y conmigo presente. Leonard me señaló. Esto no te concierne. Es entre mi esposa y yo. Entonces, ¿por qué tiene miedo? No tiene miedo. Está confundida. Porque tú la has envenenado contra mí. La voz de Henrietta era tranquila pero firme. Papá no me envenenó. Tú me mostraste quién eres en ese pasillo del tribunal. Estaba alterado, bajo presión. Ese no era mi verdadero yo. ¿Y cuál es tu verdadero yo? Intervine. ¿El que falsificó mi firma, robó a mis clientes y tiró la comida al suelo? Leonard se irguió sobre la mesa, amenazante. Sara se acercó más a Henrietta. Varios clientes miraron. Todo lo que hice fue por nosotros. Por nuestro futuro. Robaste. Mentiste. Lastimaste a la gente. Cometí errores, pero Henrietta sabe que la amo. Eso es lo que importa. Henrietta se levantó, mirándolo de frente. ¿Me amas? Claro que sí. ¿Cómo puedes dudarlo? Me llamaste patética delante de extraños. Dijiste que deberías haberme dejado hace años. Estaba furioso. No quise decirlo. Sí quisiste. Lo quisiste decir. Su voz sonaba más fuerte, más segura. Vi a mi hija enderezar la espalda en tiempo real. He pensado en ese momento, continuó, en lo que dijiste y en cómo me miraste. Leonard suavizó el tono, empapando las palabras de dulzura manipuladora. Cariño, por favor. Estaba equivocado. Déjame arreglarlo. No puedes. Porque no estabas equivocado en una cosa, debiste haberme dejado hace años, porque nunca me amaste. Amabas lo que yo te daba acceso. Eso no es cierto. La casa de mi padre, su dinero, sus contactos. Eso es lo que amaste. Henrietta, escúchate. Él te manipula. No. El que manipulaba eras tú. Pero ya lo veo claro. Me quedé atrás, sin intervenir. Era su momento, su batalla. Yo había peleado por ella durante meses. Ahora debía dejarla pelear por sí misma. Leonard cambió de táctica, vulnerabilidad fingida, lágrimas en los ojos. No tengo nada. Ningún lugar a dónde ir. Eres todo lo que tengo. Extendió la mano para tomar la suya. Ella se apartó. No tienes nada porque robaste. Porque mentiste. Esas fueron tus elecciones. Nuestras elecciones. Estábamos juntos en esto. No. Yo era tu escudo. Te escondías detrás de nosotros mientras hacías lo que querías. Su voz se quebró. Bien. ¿Quieres que suplique? Estoy suplicando. Dame otra oportunidad. Te di miles. Cada vez que fuiste cruel. Cada vez que mentiste. Cada vez que me hiciste sentir pequeña, te di otra oportunidad. Sara le tocó el brazo suavemente. Henry, ¿podemos irnos ya? Sí, podemos. Cuando Henrietta tomó su chaqueta, el rostro de Leonard se transformó. La vulnerabilidad desapareció. La ira fría tomó su lugar. Le sujetó la muñeca al pasar. Avancé de inmediato. Sara sacó su teléfono. Si te vas, lo lamentarás, dijo Leonard con voz baja y amenazante. Henrietta se soltó. ¿Eso es una amenaza? Es la realidad. ¿Crees que puedes sobrevivir sin mí?
Eres débil. Siempre lo fuiste. Quizá lo era. Pero estoy aprendiendo. Leonard me miró. Esto es tu culpa. Destruiste nuestra familia. No había familia. Era una toma de rehenes. El barista se acercó. ¿Hay algún problema aquí? Sara levantó el teléfono. He estado grabando desde que la agarró. Leonard vio el dispositivo, comprendió la situación y retrocedió. Todos ustedes se van a arrepentir, murmuró, antes de salir. Él salió sin mirar atrás. A través de la ventana lo vi subir a un coche viejo y maltrecho, encender el motor y alejarse. Henrietta se dejó caer en la silla, temblando. Sara se sentó a su lado, con una mano de apoyo en su hombro. Yo me quedé de pie, dándoles espacio. Pasaron unos 20 minutos antes de que alguien hablara. Sara se disculpó y nos dejó solos en la mesa. Henrietta y yo. Lo siento, papá. ¿Por qué? Por no haberlo visto. Por no haberte creído. Por lo de Acción de Gracias. Estabas en una posición difícil. Elegí estar con él en vez de contigo cuando debía. Comenzó, pero la interrumpí suavemente. Elegiste lo que te parecía seguro. La lealtad, el compromiso, no son cosas malas, incluso si se depositan en la persona equivocada. A veces no podemos ver que alguien está mal hasta que estamos listos para hacerlo. Ella rompió a llorar. Lágrimas reales, no una actuación. Tenía miedo de quedarme sola. Después de que mamá murió y luego al casarme con Leonard, olvidé cómo ser solo yo. No podía verlo destruirte, le dije, aunque detenerlo pareciera crueldad. ¿Me odiaste cuando lo defendía? No. Me frustraba, me enfadaba, pero no contigo. Con la situación, con él, por manipularte. Fui tan estúpida. No, fuiste esperanzada. Y la esperanza no es estupidez. ¿Qué hago ahora? Lo que necesites, respondí. Divorciarte, reconstruir, descubrir quién es Henrietta sin que nadie más lo defina. Sacó su teléfono y empezó a buscar abogados de divorcio. ¿Crees que Marcus podría recomendarme a alguien? Quiero hacerlo bien, legalmente, de forma limpia. Asentí, aprobando. Luego se quitó el anillo de bodas, lo dejó sobre la mesa entre nosotros y lo observó largo rato antes de deslizarlo hacia mí. ¿Puedes guardarlo? No lo quiero, pero aún no estoy lista para tirarlo. Lo guardé en el bolsillo sin decir palabra. Nos levantamos y salimos juntos. El sol de la tarde bañaba la calle. Sara esperaba junto a su coche, le dio a Henrietta una mirada tranquilizadora. Mientras abría mi camioneta, Henrietta se detuvo. Papá, ¿podría ir a cenar algún día? Solo nosotros. Sentí algo aflojarse en mi pecho. Algo que llevaba años apretado. Cuando quieras. Siempre eres bienvenida. Sonrió. Frágil, pero genuina. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Marcus. La fiscalía ofreció a Leonard un acuerdo, 3 años de libertad condicional, restitución total a todas las víctimas y declaración de culpabilidad por fraude grave. Tiene 48 horas para decidir. Si lo rechaza, habrá juicio. Le mostré el mensaje a Henrietta. Lo leyó y me miró con una calma nueva. Bien, dijo simplemente. Bien. Subimos a nuestros respectivos coches y nos fuimos. La seguí con la vista por el espejo retrovisor hasta que giró rumbo al apartamento de Sara. La chica que había visto a su esposo humillarme en Acción de Gracias ya no existía. La mujer que lo enfrentó en aquella cafetería, esa sí era mi hija. 6 semanas habían pasado desde que Leonard rechazó el acuerdo. 6 semanas de declaraciones, testimonios y espera. Cuando Marcus llamó aquel martes por la mañana, supe la respuesta antes de contestar. La cafetera goteaba, la rutina continuaba, incluso en medio del caos. Culpable, dijo. De los 3 cargos. El jurado no tardó mucho. Dejé la taza sobre la mesa. ¿Cómo reaccionó? Se quedó inmóvil, como una estatua.
Su abogado parecía aliviado de que todo terminara. ¿Qué sigue? Investigación previa a la sentencia. La jueza Rhodes considerará las declaraciones de las víctimas, los montos de restitución y los antecedentes. Sentencia en 2 semanas. ¿Qué resultado esperas? 3 a 5 años de libertad condicional, restitución total, unos $115.000. Y una condena por delito grave que lo acompañará de por vida. No sentí triunfo, solo finalidad. No había querido destruirlo, solo que respondiera por sus actos. Pero Leonard había elegido su camino, paso a paso. Marcus coordinaba con las demás víctimas, Thomas Green, María Castellano, James Wu y otros. Todos recibirían restitución mediante un plan de pagos. Si Leonard incumplía, violaría la libertad condicional y enfrentaría prisión. Thomas me llamó esa misma tarde. Escuché el veredicto. Sí, respondí. Marcus dice que la restitución forma parte de la sentencia. Ya no me importa el dinero. Solo me importa que no pueda hacerle esto a nadie más. El antecedente penal lo seguirá donde vaya, le dije. Cada solicitud de empleo, cada verificación de antecedentes. Bien. Que aprenda que los actos tienen consecuencias. Más tarde, Henrietta me llamó. Su voz sonaba serena, pero cansada. Papá, escuché sobre el veredicto. Lo imaginé. No sé cómo sentirme. No tienes que sentir nada en particular. Es complicado. Una parte de mí se siente aliviada. Otra, culpable, como si ¿debieras qué? Haberlo detenido años atrás. Todos pasamos por alto señales. Yo estaba casada con él. Debería haberlo sabido. Las personas esconden quiénes son, incluso de quienes más los aman. Había alquilado un pequeño apartamento de una habitación y conseguido trabajo de contable en una empresa local. Los papeles del divorcio estaban presentados. Leonard no los había impugnado. Iba a terapia 2 veces por semana. Por primera vez desde que mamá murió, estoy averiguando quién soy, dijo. ¿Y cómo te va económicamente? Ajustado, pero es mío. No dependo de nadie. Estoy orgulloso de ti. Lo estás haciendo sola. Hubo una pausa. ¿Podemos cenar algún día, cuando todo se calme? Me encantaría. Cuando tú estés lista. Necesito ganármelo. Tu confianza. Ya lo estás haciendo, hija. Simplemente por mantenerte en pie. Las 2 semanas pasaron rápido. El trabajo me mantuvo ocupado. El día de la sentencia llegó un jueves por la mañana. Asistí con Marcus y nos sentamos en la galería. Varias víctimas estaban presentes. Thomas Green, María Castellano y otros cuyos nombres recordaba de los documentos. Henrietta decidió no asistir. Trajeron a Leonard con el uniforme del centro de detención. Se veía disminuido, delgado, con la mirada vacía. Su abogado dio una breve declaración sobre aceptar la responsabilidad y pidió clemencia. Thomas Green habló primero, describió el daño financiero y la traición emocional. María Castellano, una mujer mayor, explicó cómo el fraude agotó sus ahorros. El fiscal leyó las declaraciones de las víctimas ausentes. Yo no hablé. Marcus me había aconsejado que mi resolución civil era suficiente. La jueza Rhodes revisó sus notas y luego se dirigió a Leonard. Señor Leonard, usted participó en un esquema sofisticado y calculado para defraudar a múltiples víctimas. Abusó de la confianza familiar, de relaciones de negocios y de clientes ancianos. Su informe previo a la sentencia muestra que no tiene antecedentes penales, lo cual lo favorece. Sin embargo, la magnitud y duración de su fraude demuestran premeditación. Lo sentencio a 5 años de libertad condicional supervisada, con las siguientes condiciones. Restitución completa a todas las víctimas por un total de $115,000, pagaderos en cuotas mensuales. 500 horas de servicio comunitario. Queda prohibido de realizar transacciones comerciales que superen los $1,000 sin aprobación de su oficial de libertad condicional.
La violación de cualquiera de estos términos resultará en encarcelamiento inmediato de hasta 3 años. ¿Entiende usted? La voz de Leonard apenas era un hilo. Sí, su señoría. Mientras lo escoltaban fuera, me miró. Sin palabras, solo una mirada vacía. No sentí nada, ni ira, ni compasión. Solo cierre. El hombre que me humilló en acción de gracias ya no existía. Lo que quedaba era solo consecuencia. Afuera, en los escalones del juzgado, Marcus y yo nos detuvimos bajo el sol de verano. Luz brillante en contraste con lo vivido adentro. «Se acabó», dijo él. Oficialmente. Las reparaciones de la casa me costaron 8.000. Los honorarios legales, 15.000. Lo sé, respondió Marcus, pero recuperaste la casa. La deuda fue reconocida. Y él ahora es un delincuente registrado. $23.000, dije. 23.000 para descubrir que mi yerno era un criminal. 23.000 para impedir que me lo quitara todo. Depende de la perspectiva, respondió Marcus. Los pagos de restitución comenzarían el mes siguiente. Leonard debía mantener empleo y reportarse mensualmente a su oficial de libertad condicional. El divorcio estaría finalizado en menos de 60 días. Marcus me entregó una última carpeta de documentos. Guarda esto. Si viola la libertad condicional, necesitarás el historial de pagos. Tomé la carpeta sabiendo que la archivaría y trataría de olvidarla. Conduje a casa a través del tráfico de Austin. El calor del verano hacía ondular el pavimento. La radio sonaba sin sentido. La apagué. Prefería el silencio. 7 meses atrás, había salido de mi propia casa con restos de comida en un plato de plástico en el suelo. Hoy, un juez había declarado a Leonard culpable y condenado. Entre esos 2 momentos había habido meses de ira, juicios y desmoronamiento familiar. ¿Valió la pena? La pregunta me rondaba. En un semáforo, mi teléfono vibró. Un mensaje de Henrietta. Sé que hoy fue la sentencia, ¿estás bien? La miré y respondí. Sí, ¿y tú? Su respuesta llegó rápido. Voy en camino a estarlo. ¿Podemos hablar este fin de semana? Le escribí. Cena el domingo, en casa. Yo cocino. Su respuesta, un simple emoji de corazón. Una conexión frágil, pero real. Al llegar, estacioné en el camino de entrada. Observé la casa, reparada, con el césped cuidado. Mía otra vez. Saqué las llaves, caminé hacia la puerta. La abrí y entré. La casa estaba silenciosa, vacía, pero era mía. Dejé las llaves, aflojé la corbata y fui a la cocina. La cafetera estaba lista para la rutina de mañana. Por la ventana vi a mi vecino Brian trabajando en su jardín. La vida normal seguía. Tomé el teléfono y abrí un nuevo documento. Escribí el título. Cuando la familia se convierte en amenaza, ¿cómo protegí mi vida? Si mi historia podía ayudar a alguien más a reconocer las señales de advertencia, quizá todo este dolor habría tenido un propósito. Empecé a escribir. Las palabras fluyeron con más facilidad de la que imaginé. Quizá porque había vivido cada una de ellas. Afuera, el sol de verano comenzaba a ponerse. Adentro, por fin estaba en casa. El calor de agosto no había cedido todavía, pero a las 6:30 de la mañana el aire era soportable. Me quedé en mi porche, el mismo en el que había estado la última acción de gracias, bloqueado fuera de mi propia vida, y sentí la diferencia. 9 meses. Eso es lo que tomó recuperar mi vida. Leonard cumplía su libertad condicional, haciendo sus pagos de restitución. Marcus enviaba informes trimestrales. Henrietta vivía de forma independiente, trabajaba, sanaba poco a poco. La casa estaba reparada. Mi negocio estable. Débora seguía llevando la contabilidad con diligencia. El costo económico, $23.000 en honorarios legales y reparaciones. Pero el pagaré de $80.000 se estaba pagando mes a mes.
La perspectiva importaba. Brian apareció en su jardín contiguo y al verme con el café, me saludó. «Buenos días, Oulten. Da gusto verte relajado». «Se siente raro estar relajado», le dije. «Recuerdo el otoño pasado, parecías cargar el mundo encima». «¿Qué cambió?» Lo solté. Me di cuenta de que no tenía que cargar con las elecciones de otros. «¿Tu hija está bien?» «Mejor. Cenamos la semana pasada. Está encontrando su camino. Hace falta fuerza para hacer lo que hiciste. Poner límites con la familia». No se sentía como fuerza entonces. Se sentía como supervivencia. Mi teléfono vibró. Mensaje de Henrietta. Un archivo de foto, ella en un escritorio con un certificado de empleada del mes. Texto breve, pequeñas victorias. Cena este domingo. Observé la foto. Mi hija sonreía. Felicidad sincera, sin tensión. Escribí, orgulloso de ti. Domingo está bien. ¿En mi casa o en un restaurante? En tu casa. Yo llevo el postre. De verdad, no comprado. Me encantará. Allí te espero. Habíamos cenado 6 veces en 3 meses. Aún con cuidado. Aún reconstruyendo. Ella nunca preguntó por Leonard. Yo nunca lo mencioné. Ese capítulo estaba cerrado para ambos. A veces veía destellos de la hija que conocí antes, ingenio rápido, risa genuina. Otras, veía a alguien nuevo, más fuerte. 1 hora después llamó Marcus. Solo para actualizarte, Leonard ha hecho 3 pagos de restitución a tiempo. Eso es bueno. El divorcio se finalizó la semana pasada. Henrietta ya tiene la documentación. Me lo dijo. Se la notaba más aliviada que otra cosa. Asuntos civiles resueltos. Salvo que él viole la libertad condicional, has terminado con los tribunales. Gracias por todo, Marcus. Lo hiciste fácil. Tú lo hiciste fácil. Tenías documentación, paciencia, y nunca dejaste que la emoción saboteara la estrategia. No siempre se sintió estratégico. Las mejores estrategias rara vez se sienten así. Cuando colgó, regresé al portátil. Llevaba escribiendo un relato detallado de mi experiencia, no por venganza ni para avergonzar a nadie, sino como advertencia y guía. El documento se titulaba «Cuando la familia se convierte en amenaza, reconocer el abuso financiero y proteger tus bienes». Había delineado las señales de alerta: familiares viviendo indefinidamente sin pagar, préstamos sin papeles, aislamiento de otras relaciones y las protecciones legales, documentación, registros de propiedad, pagarés, la manipulación emocional y los pasos a seguir. No lo escribía para mí. Lo escribía para el hombre de 70 años que, en algún lugar, se siente atrapado. Para la mujer mayor cuyos hijos esperan a que muera para heredar. Para cualquiera que crea que familia significa aceptar el abuso. Hice una pausa y miré la foto enmarcada sobre el escritorio. Henrietta de unos 5 años, sentada en mis hombros en el parque, los dos riendo. La misma foto a la que regresé en mis peores momentos. Aquella niña existía en mi memoria, pero no volvería. La mujer en la que se había convertido, con fallas, con heridas, en proceso de sanar, era real y podía amarla sin dejar que me destruyera. Ese era el aprendizaje. Amar no exige autodestruirse. El sol de la tarde horneaba las tablas del porche. Me pasé a la sombra. El café ya estaba frío. Revisé lo escrito, guardé el documento y pensé en compartirlo en grupos de apoyo para mayores, con abogados que llevan estos casos. Mucha gente me había preguntado, ¿valió la pena destruir la relación con tu hija por una casa? No entendían. Yo no destruí nada. Dejé de participar en mi propia destrucción. La relación previa, basada en que yo daba, ella tomaba y Leonard manipulaba, necesitaba morir. Lo que ahora construíamos era real, duro, doloroso, incierto, pero real. Preparé una cena sencilla y me senté en el mismo comedor que Leonard intentó robar. Comí despacio, en paz. Solo, pero no solo.
Después de cenar, fui al armario del pasillo y saqué una bolsa de plástico que había mantenido escondida. Dentro estaba el plato de plástico de Acción de Gracias. Lo conservé como recordatorio, pero ya no lo necesitaba. Lo llevé al contenedor exterior y lo dejé caer sin ceremonia. El sonido al golpear el fondo fue común, simple basura. Eso había sido siempre. Volví al porche mientras el sol se ponía. El vecindario se asentaba en la tarde, niños jugando, perros ladrando, sonidos normales del verano. En el teléfono vi un mensaje sin leer de Henrietta, foto de ingredientes para el postre del domingo. Sonreí y respondí con un pulgar arriba. Había pasado 9 meses luchando por justicia. Y lo que encontré fue otra cosa. No venganza. Ni siquiera victoria. Libertad. Libertad de la manipulación, de obligaciones falsas, del peso de las decisiones ajenas. Brian saludó desde la valla. Noche de póker el jueves. ¿Te apuntas? Asentí. Me apunto. La vida seguía. Normal. Sin alardes. Mía. Me quedé en el porche hasta que se encendieron las farolas, mirando a mi barrio vivir a mi alrededor. En algún lugar de Austin, Leonard vivía la vida que sus elecciones construyeron y no tenía nada que ver conmigo. Más cerca, Henrietta probablemente preparaba su postre, practicando recetas, construyendo confianza en cosas pequeñas. El domingo nos sentaríamos en mi mesa y hablaríamos con cuidado, con honestidad, de cualquier cosa menos del pasado. El documento en el portátil esperaba ser terminado. La casa a mi alrededor se mantenía firme, mía otra vez. Y yo estaba ahí también, en mi porche, bebiendo café frío y viendo girar el mundo. Libre. Por fin. Completamente libre. Mañana terminaría el documento. Mañana llamaría a Marcus para hablar de planificación patrimonial, esta vez, una planificación real, con protecciones. Mañana revisaría el estado de los pagos de restitución, solo para confirmar. Pero esta noche solo me quedaría aquí, respirando. Eso era suficiente victoria. Si esta historia te gustó, dale like al vídeo, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué te dejó esta historia. Para escuchar la siguiente, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por ver.